Sobre todo es la vida. Sí, estemos bien, estemos mal, pobreza, en alegría, estamos felices y eso es algo bueno y lo más importante es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y hablando de alegría, y sabemos que estos últimos días, yo creo que este último mes hemos pasado por una prueba en equipo todos tremendos, ¿no? Hemos tenido problemas tal vez en el trabajo, tal vez hemos tenido problemas, hemos perdido gente que hemos querido mucho, ¿verdad? Problemas de salud, muchas situaciones. Pero hoy les vengo a dar un mensaje de ánimo para que nos esforcemos, para que perseveremos aún en estas situaciones tan difíciles. Y fíjense muy bien, mis hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Y cuando lo tengan, digan amén, de favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Muy bien, así dice la bendita palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a orar para que Dios guíe esta palabra, el Espíritu Santo sea el que revele, el que guíe en este momento. ¿Sale? Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradezco, Padre mío, por la dicha de poder estar aquí reunidos, Padre, con mis hermanos para alabar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque nos has dado la vida, nos has dado la salud, Padre. Gracias por todas las pruebas y luchas que permites a nuestras vidas, Padre, porque a través de ella podemos creer que vamos rumbo a esa perfección, Señor, que tú quieres. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos fortalezcas, que tú nos impulses, Señor, que seas el centro de nuestra vida y que seas, Padre, el todo de nosotros, Señor. Te pido que nos bendigas, Padre mío, y que en este momento, Señor, sea tu Santo Espíritu el que ministre los corazones, la mente de todos los que estamos aquí, Señor. Te pido que nos guardes, Padre, que canceles toda obra del enemigo que se levante en este momento, en este lugar, Padre. Cancélalo, mi Dios. Y te pido, Padre mío, que envíes a tus ángeles a que hagan un vallado de protección en este lugar. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, fíjense que la vez pasada habíamos platicado sobre lo que era el amor de Dios. Y habíamos platicado de que una forma en que se presenta o que podemos nosotros demostrar el verdadero amor de Dios es a través del sufrimiento, ¿no? Habíamos platicado a través de 3 ejemplos que el mismo Dios había dado a su Hijo unigénito, alguien al quien amaba, ¿verdad? Y que por Él habían sido creadas todas las cosas en el mundo. El mismo Señor Jesucristo entregó su propia vida para salvarnos a nosotros. Los apóstoles, aunque el apóstol Juan prácticamente la historia, ¿verdad?, habla de que murió de viejito, todos pasaron por sufrimientos físicos, mentales, psicológicos, emocionales, pero que habíamos platicado que todo había sido por amor. Y eso es algo muy importante porque cuando lo habíamos comentado, cuando uno piensa en amor, piensa cosas bonitas, piensa cosas de color rosa, de color azul. Y cuando vemos y analizamos la situación de la palabra de Dios, vemos que el amor va más allá de un mero sentimiento, va más allá de una mera circunstancia. Llega a tal punto que aún, como dice la bendita palabra de Dios, que ni la muerte nos puede separar. Pero para eso tenemos que pasar por un proceso de madurez, un proceso de aprendizaje que muchas veces nos puede traer, como lo habíamos platicado el apóstol Pablo, con las marcas de nuestro trabajo aquí en la tierra. Entonces vamos a pagar muchas cosas por servir a Dios, claro, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver en otro punto de vista. Fíjense muy bien, hoy vamos a platicar sobre lo que es el sufrimiento por Cristo, ¿verdad? Y creo yo que en este mes, como lo habíamos platicado, hemos pasado por situaciones difíciles, que las cosas no salen como queremos, que la economía no marcha como queremos. Son una infinidad de situaciones que nos hacen a veces pensar por qué pasan las cosas, por qué suceden, pero en la Biblia tenemos toda la explicación a nuestras dudas y siempre Dios es el que vigila cada uno de nuestros pensamientos. Fíjense muy bien, mis hermanos, vamos a hablar de 3 primeras causas generales por el cual uno puede sufrir en este mundo. Una de ellas, fíjense muy bien,
Dice, por causa de nuestras decisiones, de las decisiones que nosotros tomamos delante de Dios, de las decisiones que tomamos en la sociedad y de decisiones que nosotros tomamos en relación a nuestra propia persona, a nuestro propio cuerpo. Y aquí es algo muy importante, mis hermanos, porque fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. Fíjense muy bien lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, que aquí viene algo muy importante en este versículo que dice, no os engañéis. Algo muy importante, mis hermanos, que nosotros no nos debemos de engañar. Habíamos platicado la otra vez que la única persona o el único elemento que nos puede alejar del amor de Dios, en primer lugar somos nosotros, ¿sí? Podemos poner diferentes factores como la economía, sí, pero siempre somos nosotros los que procuramos alejarnos de Dios. Aquí hay algo muy importante porque existe mucha gente, y esto a través del tiempo que Dios me ha permitido involucrarme un poco, cada día un poco más con Él, veo muchas cosas que incluso me dan tristeza de que la gente empieza a decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué el otro? Y empezamos nosotros a juzgar, a emitir juicio, ¿verdad? En base a pensamientos que no tienen un fundamento bíblico, que no tienen un fundamento, un sustento teológico, ¿verdad? Y empezamos a cuestionar y a culpar a Dios. Y aquí la palabra de Dios dice, no os engañéis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tendemos a encapsular nuestra propia mente e impedir que la palabra de Dios fluya sobre nuestro ser. Esto es algo muy importante, mis hermanos, porque cuando a la gente le decimos, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, involúcrate con Dios, pareciera que ya son frases incluso carcomidas por el tiempo, ¿no? Que las venimos repitiendo, escuchando, y ya las tomamos como si fuera un hola, como si fuera un adiós. Pero al final de cuentas esas palabras generan un impacto en nuestras vidas, pero el problema es que nosotros no hacemos caso. Y empezamos a dejar y descuidar la Biblia, pensamos que es un libro cualquiera, pensamos que es un libro que fue escrito por puro conocimiento del hombre, y no es cierto. Entonces desde ahí empieza nuestro propio engaño, a pensar que las cosas de Dios nunca nos van a hacer efecto hacia nosotros. Y una de las segundas cosas, mi hermano, que aquí en esta palabra me llama mucho la atención, dice que Dios no puede ser burlado, ¿no? Normalmente cuando nosotros menospreciamos a alguien es porque a veces no lo conocemos. Ah, mira, se ve medio payaso, pero es bien buena onda. Pero es buena onda porque no lo conocemos y emitimos un juicio antes de poder involucrarnos, ni siquiera de poder atrevernos a saludar a una persona. Ahora, cuando aquí la palabra de Dios dice Dios no puede ser burlado, es porque la condición del hombre es así, menospreciamos la palabra de Dios. Ahora, es algo muy importante que cuando viene el engaño y cuando viene del menosprecio, es cuando la gente no quiere conocer a Dios, ¿sí? Pero aquí viene algo muy importante, dice, porque el que siembra para la carne. Sabemos todos que la carne representa un elemento de nuestro ser humano, del ser humano, que es una área que no quiere estar con Dios, no se quiere involucrar con Dios, que quiere ir lejos de Dios, hacer lo que está en contra de Dios, y la misma palabra lo dice, que las cosas del Espíritu están en choque con las cosas de la carne. Ahora, pero sembrar en las cosas de la carne, mis hermanos, aquí ya va una intención. Aquí ya la persona ejecuta una acción, ¿verdad? Que normalmente nos va a llevar a lo que es la fornicación, el fumar, el tomar, el drogarse, el decir malas palabras. Entonces vemos que aquí vienen cosas de nuestra propia voluntad, pero una voluntad que ha sido creada, formada, estructurada a través del tiempo, de nuestras experiencias, de nuestras amistades, de lo que escuchamos. Y al final de cuentas nos damos cuenta que cuando sembramos para la carne, lo hacemos con una venda en los ojos. No nos damos cuenta. Parece que el bien y el mal es lo mismo y no sabemos discernir si estas cosas le desagradan a Dios o si estas cosas son de Dios. Entonces veamos que todo tiene un trasfondo. Una de las primeras causas, mis hermanos, por el cual sufrimos es por nuestras acciones, pero que viene, por eso la palabra de Dios instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. ¿Por qué? Porque esta educación viene desde pequeños,
Sin embargo, en México hemos visto que la educación en las cosas de Dios no es algo que se inculque desde tempranas edades. Y es por eso, mis hermanos, que hoy en día es fácil culpar a Dios de todo lo que pasa, de que falleció alguien, ¿por qué Dios te lo llevaste? Que hubo un desastre natural, Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Verdad? Pero no conocemos por nuestra ceguera espiritual, por nuestra sordera espiritual, no conocemos ese verdadero Dios que vemos que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y Dios no quiere que nosotros suframos, no quiere que nos caiga el mar encima de nosotros, no quiere eso. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que por todos los sucesos que pasan, muchas veces es por causa de nosotros. Y algo muy importante, mis hermanos, porque en el siguiente punto que vamos a platicar tiene que ver con la disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 7, nos habla de la disciplina. Algo que debemos de tener en cuenta, mis hermanos, que no es lo mismo la disciplina que un castigo. Eso lo debemos de tener en cuenta, mis hermanos, porque vamos por la vida confundiendo los dos términos y vamos por la vida echándole la culpa a Dios, y cuando la culpa muchas veces es de nosotros. Fíjense muy bien, dice Hebreos 12, versículo 4 al 7. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esta versión habla en la versión Reina Valera 1960, pero en la Biblia Las Américas habla en el versículo 7, dice que es necesario sufrir para tener una disciplina. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que los que tienen hijos, ¿verdad? Yo no concibo a un padre golpeando a un hijo para matarlo, golpeando a un hijo o corrigiendo a un hijo para generar una herida en el alma. Yo no concibo a un padre, ¿verdad?, o a una mamá regañando, exhortando para generar un trauma emocional o espiritual en los niños. Pero fíjense algo muy importante, mis hermanos, cuando nosotros nos vamos y nos remontamos a cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, y recibíamos el primer barazo, chanclazo o nalgada de nuestros papás, en nuestra inmadurez, ¿verdad?, considerábamos que eso era algo nuevo. Nunca nos habían regañado, nunca nos habían pegado, y consideramos eso algo nuevo. Y empiezan a surgir en nuestra mente, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué me pasó? ¿Verdad? Y empezamos a asociar ciertas actitudes malas de nosotros con el castigo, con la corrección. Y es ahí cuando nosotros empezamos a moldear nuestra actitud, nuestro temperamento, cuando nuestros padres nos empiezan a educar. Pero al inicio nos genera un impacto del por qué me pasa esto, por qué el otro. El problema es cuando viene la adolescencia y ahora nuestros padres nos llaman la atención. Y ahí ahora sí, ya con mayor uso de razón, con más vocabulario, con más experiencias de vida, ya podemos decir: es que mi papá o mi mamá son anticuados, mis padres ya no son de esta era, ya no son de este siglo, y empezamos ahora a burlarnos, ¿sí? Algo muy importante, mis hermanos, que yo siempre, con cada persona que puedo platicar, cuando hablamos de disciplina, mis hermanos, queremos tener disciplina por algo, para alcanzar algún objetivo. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, porque yo valoro dos cosas a la hora de iniciar un proyecto, llámese en salud, un proyecto en trabajo, un proyecto en deporte. Yo siempre valoro dos cosas. Uno, lo que es la disciplina, y otro, lo que es la constancia. Parecen sinónimos, pero no, son cosas totalmente diferentes, pero es necesario que vayan muchas veces de la mano para que podamos tener, como la palabra de Dios dice, que demos fruto a su tiempo. Cuando nosotros empezamos a separar la disciplina y la constancia, esos frutos se pasan de tiempo, maduran antes, y normalmente nos lleva a una inestabilidad de nuestras circunstancias. Fíjense muy bien, cuando yo les digo necesitamos disciplina y constancia, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjense muy bien, la constancia es aquella que empuja a la disciplina. La disciplina, sabemos que nosotros pertenecemos al ejército de Dios, estamos inscritos en la milicia de Dios, ¿verdad?
Y por lo tanto necesitamos ser sumamente disciplinados. Nos salimos del carril, nos salimos de las directrices de Dios y podemos entrar en fallas. Hablando humanamente, hablando naturalmente, si estuviéramos en el ejército, ¿verdad? Estaríamos hablando de que si llegamos tantito tarde, ¿verdad? Si no cumplimos con nuestro horario, si esto, directamente a encuartelarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un reglamento, que no es mala idea, ¿verdad? Sí, creo que vamos a dejarlo. Pero bueno. Entonces vemos que la disciplina son movimientos, no nos podemos mover de lo que ya ha sido trazado, ¿sí? ¿Cuál es eso trazado? Alcanzar el éxito, alcanzar un proyecto, realizar una meta. Entonces la disciplina es algo muy importante, que es algo muy estricto, ¿sí? Pero la constancia, aquí no estamos en el ejército de manera natural, no estamos. Podemos tantito no venir, podemos sentirnos mal no venir, podemos ir a otro lugar y no venir y no pasa nada, vamos a seguir orando y orando y orando, ¿sí me explico? La disciplina se puede perder en cualquier momento por diferentes circunstancias propias de nosotros y ajenos a nosotros. Pero la constancia, mis hermanos, es aquello que bien o mal, vengamos, no vengamos, temprano o tarde, todo, siempre nos va a llevar a una meta, la constancia. Cuando yo hablo con pacientes que doy asesoría médica, yo valoro siempre más la constancia que la disciplina. ¿Por qué? Porque les digo, no estamos en un ejército donde tenemos que someter a los pacientes o a la gente, no. Pero necesitamos constancia, porque entre que subas, bajes, vengas y no vengas, vas a llegar a la meta. El punto, mis hermanos, es que la disciplina es el catalizador para que la meta que de manera indisciplinada vamos a cumplir en 5 años o 10 años, la disciplina es el catalizador para que ese tiempo reduzca, tal vez a 6 meses, tal vez a medio año, a 1 año, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy importantes, mis hermanos, que cuando nosotros vemos aquí, que cuando Dios disciplina, es para acortar nuestro tiempo de sufrimiento. No es porque nos quiera castigar diario, no es porque quiera hacernos molestar, ¿verdad? Sino es una situación donde son procesos que tenemos que pasar todos en determinados momentos. Pero la disciplina y los que somos hijos de Dios, vamos a ser sometidos a una presión más de parte de Dios. ¿Para qué? Para que podamos catalizar esos tiempos, acortar, darle velocidad a esos tiempos, para que pues, no suframos tanto, porque Dios no nos creó para sufrimiento, nos creó para alabarle, nos creó para alabarle, para bendecirlo, para darle gloria, pero no nos creó para dar sufrimiento. Ahora, entonces, mis hermanos, hay que aplicarnos, hay que motivarnos y meternos en las cosas de Dios para que los procesos que estamos viviendo ahorita no sean de 5, 10, 20 años. Hemos platicado anteriormente que 40 días se pueden convertir en 40 años. Y honestamente no me gustaría un proceso mío que durara 40 años. Es un tiempo impresionantemente grande. Tal vez Moisés, porque en aquellos entonces pues no había una Biblia, no había tanta información de Dios, entonces probablemente su cambio de él fue tan tremendo o él estaba tan tremendo que necesitó 40 años. Pero hoy tenemos muchos elementos a nuestro alrededor que nos pueden facilitar, mis hermanos, a que todo este sufrir que es proveniente de Dios para nuestra maduración o madurez puedan ser cortos. El único problema, como lo vamos a ver al final o después, es la disposición que tengamos a las cosas de Dios, ¿sí? Es algo muy importante la disposición, porque el sufrir no es algo que sea de Dios, ¿sí? Para nosotros sus hijos, pero nosotros debemos que tomar un papel de decir, Dios mío, por ti puedo sufrir lo que sea, ¿sí? Entonces, algo muy importante, mis hermanos, para que todas las pruebas que nosotros podamos tener ahorita es tomar esa disciplina y ejecutarla como es un catalizador para que esto sea rápido, ¿sí? Y al final podamos ser perfeccionados en la obra de Dios. Y bueno, sabemos que una de las causas que nos llegan a nuestra vida para hacernos sufrir, para destruirnos, pues es el mismo Satanás. La palabra de Dios en 1 de Pedro 5, versículo 8 al 9, fíjense muy bien, mis hermanos, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces pensamos que las pruebas que tenemos son las peores, y no. Sí, somos exclusivos de Dios, ¿no? Y no. Definitivamente creemos perfectamente que siempre va a haber pruebas peores. Pero ¿por qué preocuparnos, mis hermanos, si es por cuestiones del diablo? Que Él va a estar siempre acechándonos, poniéndonos pruebas, que caigamos, para negar a Dios, para que nuestra fe se pueda morir, acabar y podamos alejarnos del camino de Dios. Para eso Él está, para destruirnos, para mandar nuestra alma al infierno. Entonces, mis hermanos, cuando tengamos una prueba, primero analicemos si es por causa de nosotros. Si es una causa que por nuestra ceguera espiritual, por nuestra sordera espiritual, porque estamos en una zona de confort, probablemente estemos sufriendo. Y eso sí, como estamos en un estado de inmadurez espiritual, normalmente ahí le echamos la culpa a Dios. Fíjense muy bien, yo he visto casos, ¿verdad? A veces en forma de broma, hemos dicho que hasta la santidad y la carnalidad se huelen a distancia, ¿no? Personas carnales, espirituales, que están metidas con Dios, y la gente que no. Y normalmente algo pasa, me ha pasado que empiezo yo a escuchar con mucho detenimiento cuando las personas pasa algo fuerte y dicen, ¿por qué Dios lo permite? Y normalmente cuando dices, híjole, pues es una pregunta que nos podemos tardar mucho tiempo, o te la puedo contestar tan simple, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que esta persona no tiene elementos básicos de la doctrina de Dios, no tiene cuestiones básicas que hagan que su fe sea grande en Dios. Y entonces la primera persona a la que viene a la mente es ¿por qué Dios? Nunca se preguntan ¿por qué yo? O ¿por qué Satanás? ¿Verdad? Entonces, algo muy importante, mis hermanos, que en la inmadurez espiritual siempre vamos a estar juzgando a Dios. Vamos a estar echándole la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Pero cuando la persona tal vez es inmadura, pero tiene humildad, normalmente dicen, Dios sabe por qué lo hizo. Dices, bueno, ¿verdad? Ya es más relax su respuesta. Pero cuando llegamos a un punto donde empezamos a conocer el amor de Dios, el por qué Dios sucede, podemos decir, Dios tiene todo bajo control. No podemos echarle la culpa a Dios, no podemos decir tampoco eso, no, Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay una hoja del árbol que caiga sin que Él sepa. Dios tiene todo bajo control, pero consideremos antes de echar la culpa, pensar si es por nuestra culpa o si es por Satanás que quiere echar abajo nuestra fe. Entonces es algo muy importante que las causas del sufrimiento siempre van a ser para algo mejor. Pero necesitamos, como dice la palabra de Dios, si es por un ataque, por alguna opresión satánica, necesitamos perseverar. Porque así como nosotros tenemos estas pruebas, hay otros hermanos que están igual o tal vez peor que nuestra situación. Entonces, mis hermanos, a partir de ahorita consideremos como el sufrimiento no como un estilo de vida, sino como parte de un proceso de madurez que nosotros debemos de tener. Ahora, fíjense muy bien, algo que yo les he insistido cada vez que puedo, cada predicación, es que cuidemos no hacer las cosas que hace el mundo. Y bien lo dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Fíjense muy bien lo que dice la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay algo muy importante, mis hermanos, que si ahorita viniera alguien y les predicara a alguien, definitivamente se podría identificar y dijéramos, este cuate está mal, este hermano está mal, tiene una doctrina muy rara, muy hechiza y no es conforme a la palabra. Pero mis hermanos, nosotros a través del tiempo, a través de la historia, incluso hasta hace más de 2000 años, los engaños de Satanás se han ido infiltrando poco a poco en nuestras creencias espirituales delante de Dios. Y hay algo que debemos de tener en cuenta, y esto se los digo para la gente que incluso nos escucha por las redes sociales, que debemos que conforme estaba estudiando esto del sufrimiento, hay una doctrina que debemos de tener cuidado nosotros como hijos de Dios y las personas que están creciendo en el Evangelio, de no creer que el sufrimiento es parte de nuestra madurez total y el sufrimiento es pleno para nuestro crecimiento. No.
Hay una doctrina filosófica y religiosa, filosófica que se llama ascetismo. Es una doctrina, es un pensamiento en el cual ellos buscan purificar su espíritu, su alma, sus pensamientos, su ser más interno. ¿Para qué? Con la finalidad de alcanzar estados de madurez, entre comillas, espirituales, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, mis hermanos, que esta es una doctrina, no es un evangelio, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, va a haber sufrimiento para que tengas disciplina, va a haber sufrimiento para que haya madurez, pero debemos de tener cuidado de no hacer las cosas que el mundo hace. Y una de ellas es esto, el ascetismo. El ascetismo nos habla de que a través del sufrimiento, a través de la abstinencia, a través de detenernos de pasiones, bajas pasiones, nosotros alcanzamos plenitud. Y no. Normalmente esto inició en Grecia hace más de 2000 años, 4000 años. Y tan malo es lo malo, ¿verdad?, que se infiltra en lo bueno, y hoy muchas veces vemos a hermanos, a personas que conocen de Dios, pensando que mientras más sufran, más están en contacto con Dios, que mientras más sufran, más espiritualidad desarrollan, y debemos de tener en cuenta, porque eso es totalmente un engaño, una infiltración que ha sido a través de los años, y como lo ha dicho Mayra anteriormente, una mentira conforme pasa el tiempo se cree como una verdad. Entonces debemos que cuidar, mis hermanos, de que no por el hecho de que estemos sufriendo, ay mi Dios, esto sé que es tu voluntad y yo aquí le sigo echando ganas, ay mi Dios, pues mira, ya me operaron de esto y esto y yo aquí, no, mis hermanos, no. Ahorita vamos a ver algo muy interesante. Ahora, veamos lo que la palabra de Dios quiere de nosotros. ¿Será que Dios en verdad quiere un sufrimiento físico, un sufrimiento en el alma, emocional? No quiere eso. Dios es muy puntual en lo que quiere de nosotros. Quiere que seamos disciplinados. Fíjense muy bien. Les voy a dar una lista de versículos que los voy a mencionar. Fíjense muy bien, Dios quiere que velemos. En los versículos de Mateo 24:42, Mateo 25:13, Marcos 13:37, Primera de Corintios 16:3, Segunda de Corintios 6:5, ahí, mis hermanos, nos habla de que Dios quiere que estemos en constante, quiere que velemos. Ahora, Dios quiere eso, y es algo muy puntual, donde sí representa un desgaste físico, donde sí representa un esfuerzo en nuestra energía, un consumo de energía en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero, mis hermanos, hay algo muy importante. Pensemos en la situación. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes velan, pueden estar días o tal vez noche estando alertas? Porque el objetivo de velar es estar alerta, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes pueden estar entre las 3, 4 de la mañana orando, estar alerta? ¿Para qué? Pues para saber que Dios nos habla, que Dios nos revela, para esperar la venida de Dios. ¿Cuántos estamos velando? Representa un sacrificio, pero tiene un objetivo que es estar alerta. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos podemos estar desvelando 2, 3, 4 de la mañana viendo la televisión? Y representa el mismo sacrificio, porque seguido veo personas que se están quedando ahí en la sala, ¿verdad? Y cómo les cuesta levantar la cabeza y abrir los ojos. Entonces, vemos que es un sacrificio, es un sacrificio. Pero, mis hermanos, el problema es de la disciplina. El problema es que nosotros ya llevamos 40 años, 50 años, 30 años con ese mal vicio que nos llevamos arrastrando toda la vida, ¿sí? Pero acuérdense que Dios no quiere sacrificio, quiere obediencia. ¿Qué pasa si nosotros ese mismo tiempo que le dedicamos a la tele, que le dedicamos al dormir, simplemente canalizáramos esa energía, ese tiempo para escuchar la palabra de Dios, para estudiarla? Mis hermanos, haríamos que esa disciplina que va a hacer una corrección en 5 años sean 6 meses. Pero metemos la televisión en las madrugadas, nos levantamos a ver la tele, nos estamos durmiendo en las mañanas y hacemos que nuestra disciplina alcancemos por esa disciplina tan lenta, lleguemos a una madurez de aquí a 5 años. ¿Y qué creen? Empezamos a echarle la culpa a Dios. Es que mi memoria, es que la edad, no.
Fuimos creados todos con la misma inteligencia, con la misma capacidad. El problema es que nosotros no queremos disciplinarnos. Viene la prueba y el primer culpable siempre va a ser Dios. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que tomemos esta disciplina. Yo siempre he dicho, Dios mío, si tú me vas a perfeccionar, yo siempre le digo a Dios, prefiero que tú lo hagas o yo solito voy. ¿Por qué? Porque cuando tú lo decidas, quién sabe en qué momento estoy yo. A lo mejor estoy en un momento de esplendor, de gloria y todo, y de repente Dios me dice, ¿sabes qué? Vas a disciplinar. Pero no es lo mismo cuando uno tiene el corazón de decirle, Dios mío, disciplíname. O yo voy solito y tú nada más ponme todos los medios. Yo siempre he visto, mis hermanos, cuando la disposición está del lado de nosotros, hay mucha más crecimiento. A cuando Dios nos dice, órale, vámonos a la disciplina. Es más bonito cuando nosotros vamos y le decimos, Dios mío, disciplíname, ayúdame a perfeccionar, a esperar a que Dios nos discipline. Y como ya nos dimos cuenta, mis hermanos, Dios nos va a disciplinar. De nosotros depende que se haga ese castigo, ese mal momento, 5 años o 6 meses, o una semana. Pero es mejor decirle, Dios mío, prefiero yo ir y disciplinarme a que Él venga y te discipline. Porque Él te va a disciplinar a como en realidad, ¿verdad? Como en realidad Él quiera y como Él desee. Pero cuando Él note esa diferencia, normalmente va a ser, creo yo, muy tolerante. Porque no es lo mismo estar, por ejemplo, en la cuestión de los videos y la edición, decirle a alguien, ándale, ayúdame, que aprenda todo. Pero imagínense cuando alguien viene solo y le dice, hermano, ¿sí le puedo ayudar? O sea, cambia el panorama. La intención es algo muy importante. Debemos, mis hermanos, disciplinarnos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que disciplinarnos. Ahora, mis hermanos, hay algo bien importante. Hay algo muy importante, mis hermanos, que si me acompañan, de favor, a leer Primera de Corintios 9, versículo 24 al 27. Y de favor, May, si me ayudas a leer estos versículos, de favor. Primera de Corintios 9, versículo 24 al 27. 24 al 27. Ajá. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, lo mismo venga a ser eliminado. Fíjense muy bien, mis hermanos. Gracias. Fíjense muy bien, mis hermanos, muchas personas toman este versículo como que hay que golpear el cuerpo para que podamos alcanzar la meta, pero no. Este golpear el cuerpo hace referencia a la disciplina, que nosotros nos podamos quitar toda esa flojera, todo eso que vamos a dormirnos ya porque ya es hora de descansar, pararnos en la madrugada, estar orando. Es algo muy importante, mis hermanos, porque este versículo habla de una carrera, y esta carrera en la que nosotros estamos es una carrera que es para ganarla, no es para quedar en segundos lugares. Sabemos que todos tenemos diferentes capacidades, circunstancias, sí, pero todos en nuestras circunstancias tenemos que ganar esa carrera. Y la única forma, mis hermanos, de ganar esa carrera es a través de la disciplina, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo los invito a que podamos generar esa conciencia de disciplina. Lo sabemos, y tal vez pareciera disco rayado, pero nosotros nacimos y fuimos creados para alabarle a Dios.
No desviemos nuestro objetivo de la vida en que por trabajo, que por el cansancio, por las circunstancias, no podemos seguir a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de poder seguir a Dios a pesar de que aprendamos rápido, aprendamos más lento, tengamos tiempo, no tengamos tiempo, tengamos mucho trabajo, no tengamos trabajo, ¿sí? Aunque tengamos dinero, no tengamos dinero, nosotros no podemos desviar ese objetivo. Si Dios ya nos puso aquí, es para ganar esa carrera, ¿sí? Normalmente en los atletas de alto rendimiento se llega al máximo de sus fuerzas, ¿sí? Nosotros vemos los trofeos, las medallas, pero nunca vemos los desgarres, nunca vemos las caídas, nunca vemos las lesiones que desempeñan, ¿sí? Y uno pensará que el ejercicio es lo máximo por salud, pero llega un punto donde hay exdeportistas que después de haber en su máximo esplendor, quedan imposibilitados después de hacer ejercicio. Nuevamente vemos ahí las marcas que nosotros tenemos que pagar por servir a Dios, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante. A mí la gente me dice, Joshua, Dios te va a bendecir porque le cuidan los perritos y levantan. No, yo no lo hago por la bendición de Dios. Lo hago porque Dios a mí ya me bendijo. Y entonces, el día que yo haga algo para recibir la bendición de Dios, lo estoy haciendo por interés. Y ahí es cuando ya no vamos a tener la bendición de Dios. Lo hago porque Dios ya me bendijo. Amo a Dios porque Él me amó primero. Y lo que hago solamente es nada, ¿verdad? Porque Dios con y sin nosotros, su evangelio va a crecer. El problema y el punto es que nosotros querramos meternos a ese ejército, querramos meternos a la bronca, ¿no? Yo cuando leo el versículo, cuando Jesús le dijo a Pedro, órale, son los peces. Imagínense haber sido esos peces. ¿Cuántos peces no se pelearon por estar en las redes de Jesús? ¿Cuántos peces, porque dicen que se volteaban las barcas y ya no alcanzaban? ¿Cuántos peces se peleaban por meterse a las redes de Jesús? Muchos se quedaron afuera, ¿sí? Pero Jesucristo tiene esa capacidad, mis hermanos, de atraer a los mejores, ¿sí? Él no quiere que nos quedemos afuera de sus redes, ¿sí? ¿Cuál fue el precio de esos peces que fueron pescados? Murieron, ¿sí? Fueron comidos, vendidos, quién sabe qué, asados, fritos, no sé, pero pagaron el precio de haber estado en las redes de Cristo. Y es algo muy importante, mis hermanos, porque tenemos que perfeccionarnos, y eso lo digo primeramente para mí, que tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que buscar estar en esas redes de Cristo, buscar ese perfeccionamiento, que dices, Dios mío, pues mira, si me va bien o mal, aunque muera, pero ahí yo estoy en tus redes, ¿sí? Y hoy en día los peces que no entraron a esa red, mire, ni siquiera sabemos qué pasó. Terminaron fritos igual o asados, digeridos igual que los otros, pero uno en las redes. Y hoy se hablan de ellos después de 2000 años. Es muy importante, mis hermanos, que podamos dejar se oye feo, ¿verdad? Pero esa flojera, que podamos dejar ese deseo de estar tranquilos en nuestras vidas, de decir que ya son las 10 de la noche, yo tengo sueño. Mis hermanos, tenemos que forjar ese carácter. Yo les dije la vez pasada, ¿qué marcas llevamos nosotros? Pregúntense ustedes, o pregúntenle al hermano de al lado, ¿qué marcas llevas? O mejor díganle, ¿qué marca crees que soy yo? Y que nos diga, no, es que mira, tú eres una persona muy espiritual, tú eres una persona que oras, que luchas, que intercedes, que eres esforzado. Y esas son las marcas que nosotros vamos a llevar. Les habíamos dicho que la marca es lo que determina lo que somos, lo que hacemos, la marca, ¿verdad? Pregúntense y demos cuenta qué somos en realidad. No, es que yo mi trabajo y esto, mis hermanos, no estamos dispuestos a pagar esas marcas, ese sufrimiento, ¿verdad?, que Dios necesita para nosotros. Tenemos que ser gente esforzada. Necesitamos nosotros de manera voluntaria meternos en esas redes, aunque muramos, aunque nos partan a la mitad, pero siempre cuando estemos en Cristo, siempre no va a haber nada que nos separe de su amor. Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidar mucho de cuidar que el sufrimiento no nos agobie, que el sufrimiento no nos mueva nuestra fe, sino que al contrario nos perfeccione, ¿sale? Ahora, algo muy importante, mis hermanos,
La postura de Dios para nosotros, como ya lo hemos platicado, es una postura donde Dios nos creó para ser felices. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice, nada me faltará, pero probablemente tendremos angustias. O también dice la palabra de Dios, porque yo he vencido al mundo y sus aflicciones, ¿verdad? ¿O cómo dice el versículo? ¿Cómo dice ese versículo? Porque yo he vencido al mundo. Bueno, a ver, vamos a ver si ahorita lo podemos encontrar. Juan 16, 33. ¿Qué dice en Juan 16? 33. Juan 16, en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, bueno, ahí yo le cambié, vamos a recapitular. Dice, en el mundo tendremos aflicciones. Eso es de ley, es una regla, es una ley que tenemos que pasar, ¿verdad? Porque sabemos que el mundo es gobernado por Satanás y que Dios lo reprenda, pero eso es un elemento básico por el cual nosotros sufrimos. Pero dice la bendita palabra de Dios que en el mundo habrá aflicciones. Pero dice la palabra de Dios que Jesús o Dios venció al mundo. Solamente nos toca a nosotros ahora pasar por esos procesos de aflicción para madurar. Entonces vemos que la postura de Dios, mis hermanos, no es que suframos, no es que suframos, sino que llevemos una vida de victoria en victoria, una vida de ayuno, de oración, no latigueándonos ni flagelándonos, sino una vida donde nuestro esfuerzo se vea recompensado un día en el cielo, donde incluso nuestras propias obras no sean obras muertas, porque a lo mejor podemos estar tener un desgaste físico tan tremendo, nuestras enfermedades puedan acelerarse más, ¿verdad? Y al final de cuentas va a ser una obra muerta. También tenemos que cuidar eso. Perdón, aquí mismo sabemos, ¿no? La Biblia dice que lo que tú hagas en secreto es la recompensa pública. Así es, exacto. Y algo, mis hermanos, que les digo, la posición de Dios no es que suframos, y Dios no nos creó para sufrir. Ya vimos los elementos que nos pueden causar el sufrimiento, pero algo muy importante, mis hermanos, que yo creo que el sufrimiento es algo voluntario. No es algo que digamos, pues ya tengo que sufrir porque si no, tenemos que pasar desiertos, tenemos que pasar pruebas, sí, pero considero que la mejor postura es cuando el sufrimiento es voluntario. ¿Cómo vemos un sufrimiento voluntario? Fíjense muy bien, si quieren no lo busquen, en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 14 al 17, solo apúntenlo para que ustedes lo chequen en su casa. Aquí vemos que el rey David, ¿verdad? Él dijo, tengo sed, y dijo, ¿cómo me gustaría beber de aquel pozo que está en Belén? ¿Y saben qué fue lo que pasó a sus 3 guerreros, sus 3 valientes que escucharon de la palabra de David, del rey David, tengo sed? Ellos pudieron haber tomado 2 caminos. Una, pues no fue una orden que yo fuera por el vaso de agua, no fue una orden del rey. Entonces bien me pude haber quedado en el lugar donde yo estoy y tranquilamente no hubiera pasado nada. Pero ¿saben qué fue? Que ellos decidieron pasar a través de los filisteos, arriesgar su propia vida, todo lo que pudiera haber sido, todo lo malo que le pudieran haber pasado, solo por ir a conseguir el agua al rey. Fíjense muy bien, cuando uno tiene esa decisión de poder sufrir por algo que ni siquiera Dios nos mandó, es cuando le movemos el mundo a Dios. Dices, hay un entendido en la tierra, ¿sí? El rey seguramente dijo, estos tremendos son tan duros, tan fuertes, tan invencibles, que fueron nada más por un vaso de agua, pero lo que tuvieron que arriesgar, su seguridad, su integridad, su familia, su economía, sus descendencias.
¿Para qué? Para que al final el rey diga, ¿sabes qué? Soy indigno de tomar esta agua. Y no la tomó, ¿sí? Mis hermanos, no es lo mismo sufrir a estar dispuestos a sufrir. No es lo mismo. Sabemos que el sufrimiento tiene algo muy importante porque nos ayuda a perfeccionarnos, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar en las cosas de Dios. Pero ojo, no es lo mismo sufrir a estar dispuestos a sufrir. Estar dispuestos, fíjense muy bien mis hermanos, yo se los he dicho a muchos amigos que me preguntan, que me piden asesoría, me dicen, Joshua, ¿en qué momento una empresa o un negocio es la mejor época para vender? Y les digo, mira, hay diferentes épocas, vamos a hablar de dos. Una, donde la empresa va a pique, y la otra cuando está en estabilidad. Le digo, ¿dónde es mejor vender? Cuando la empresa está en una etapa sumamente plena. Es importante ahí invertir y mandar vendedores afuera, generar proyectos, promociones, todo, justo cuando está la tranquilidad. Porque cuando estamos tranquilos, la tendencia del humano es, pues ya estoy aquí con mi dinerito y todo, y va creciendo el negocio y vamos. Pero el punto es que cuando ven quiebra, ahí es peligroso vender. Porque cuando yo salgo y ofrezco mi producto, no, gracias, mire, ándele, es bueno, mire, yo le doy mejor precio. Mire, no se preocupe, se lo dejo y luego regreso y luego me lo paga. Y empezamos a malbaratar nuestro producto, empezamos a malbaratar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra economía, comprometemos el crecimiento de nuestra familia. Entonces es algo muy importante que cuando tengamos que hacer ventas, tiene que ser en la más tranquilidad, para cuando digan, no, es que no tengo dinero, junte y después se lo doy. Es más, hay técnicas en el área de venta que dicen, cuando vendas y la gente diga, no, es que no me alcanza, dáselo hasta más caro y vas a ver que la gente le va a dar más interés y va a conseguir para eso. Bueno, bajo ciertos lineamientos. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos, obvio, dar más caro, pero con más servicios, no nada más caro, sino nada más, no, dándole más servicios. Mire, le voy a cobrar tanto más, pero le voy a dar esto y esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Porque los de las redes sociales le van a mandar mis WhatsApps quejándose. Entonces, fíjense muy bien, la mejor etapa, mis hermanos, así como las ventas, nosotros también debemos de estar dispuestos a sufrir cuando estamos en la mejor tranquilidad. Ahí es cuando se demuestra nuestro verdadero crecimiento, qué tanto estamos dispuestos a sufrir por Dios, qué tanto. No es que Dios quiera hacerte sufrir o que te haya hecho nacer para sufrir, no, es que tanto estamos dispuestos a sufrir por Dios. Ahora, ¿por qué no es importante de que ya cuando estoy en el sufrimiento, ay Dios mío, sí, yo gracias Dios porque maduro y me va a ayudar a reflexionar y a crecer y tomo en fe este sufrimiento que estoy pasando? Pero pasa algo, cuando ya el sufrimiento ya está ahí, nos agarra en primera de bajada, no nos avisa. En segunda, normalmente cuando no estamos dispuestos, pero ya estamos en el sufrimiento, la gente solamente ora. Pero la gran mayoría ya no alaba, ya no adora a Dios. Solo está, Dios mío, yo te doy gracias por este sufrimiento. Y es ahí cuando la gente empieza a perder el entrar en la presencia de Dios. Y muchas veces en sus oraciones dicen, Dios mío, si es de ti que pase rápido, que sea rápido, Dios mío. O sea, menosprecian la disciplina de Dios. Dios mío, hazlo lo más rápido posible porque ya no aguanto, ¿verdad? Y ese es el problema cuando sufrimos o nos agarra la prueba justo cuando ya estamos hasta acá. Ahí es peligroso.